sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Dios les bendiga, jóvenes, un gusto el estar con ustedes. Qué bueno que se están conectando y que están viendo esta transmisión. Vamos a continuar con nuestra serie Amamos la Verdad. Esta serie tiene por propósito llevarnos día con día a conocer más de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que Él es nuestra verdad. Y antes de comenzar quisiera dejar un tiempo para que oremos y que el Espíritu Santo nos traiga estas palabras de parte del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y seamos edificados, y aún por medio de su palabra nosotros sigamos en esa buena obra que Dios ha comenzado en nuestras vidas. Oremos al Señor, acompáñame. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos estamos y creemos que tú eres el que nos das esta oportunidad de estar aquí y poder transmitirle una palabra a los jóvenes, a nuestros hermanos, amigos que nos ven. Ayúdanos, Señor, y permítenos aún recibir esta palabra, permítenos aún ser edificados por medio de ella y que seamos hacedores y no solamente oidores, que podamos aún, bendito Dios, llevar a cabo lo que tú nos has pedido y que día con día, bendito Dios, seamos esos hijos en los cuales tú te agradas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, el día de hoy para esta reflexión, esta prédica, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, y vamos a darle lectura del versículo 31 y vamos a leer en adelante. Y te pido que ahí abras tu Biblia para que leamos juntos. Esta es la nueva versión internacional, y dice aquí la palabra de Dios. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Amén. Hasta ahí vamos a darle lectura. Y ahora vamos a ver en qué situación se está encontrando nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, por relatos anteriores, y tú lo puedes leer ahí en tu casa, el Señor Jesucristo había tenido varios confrontamientos con los judíos. La referencia de judíos que está dando el Evangelio de Juan es por causa de que el Evangelio no describe fariseos, saduceos, escribas como en los otros evangelios, sino que este Evangelio se va a enfocar en que son judíos. ¿Por qué? Porque él todo lo va a describir basado en el pueblo de Israel. Y en este pasaje que acabamos de leer, nos está haciendo referencia de judíos que habían creído en él. Pero estos judíos, más adelante le van a responder al Señor Jesús de una manera agresiva. Entonces vamos a encontrar un contraste en este pasaje de lo que es creer para el hombre y lo que es creer que nos refiere en la palabra para Dios. Entonces es importante lo que el Evangelio de Juan nos dice acerca de la palabra creer. Esta es una palabra clave del Evangelio de Juan. Y tú y yo sabemos que el creer en el Señor Jesucristo no solamente es decir yo creo, sino que el creer en el Señor Jesucristo implica cambios internos que van a manifestarse en lo externo. Y algo que nosotros vemos aquí de cuando dice que el Señor Jesucristo se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, lo que estos judíos decían, ¿verdad?, que creían, no era en él solamente, sino también creían en la ley. Pero este creer en el Señor Jesucristo no es la profundidad que el Evangelio nos está enseñando. Por eso es que va a haber un contraste. El contraste acerca de lo que los judíos veían en nuestro Señor Jesucristo a lo que Él quería
que ellos hicieran. Y él más adelante lo va a describir. Entonces el creer de estos judíos era basado ¿en qué? En que ellos realmente defendían la ley de Moisés, porque sabemos que el pueblo de Israel siempre fue formado por medio de la ley. Entonces el Señor Jesucristo les va a decir verdades profundas que ellos no las van a entender, y es por eso que van a responder de esa manera. Entonces, cuando nosotros tenemos en conciencia qué es creer en el Señor Jesucristo, vamos a tener un gran cambio, una gran transformación, y va a haber una diferencia aún en cómo nosotros nos expresamos. No solamente para los hermanos de la iglesia, sino hacia aquellos que aún no conocen quién es el Señor Jesucristo. Y esto es importante. Y esto es una verdad profunda que también el Evangelio nos va a señalar. Que tú y yo debemos de tener un comportamiento como el Señor Jesucristo lo tuvo. Tú y yo tenemos que tener un cambio aún por medio de lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Por eso es que aquí, al describirse la palabra creer, que lo está diciendo con los judíos, muchas veces podemos decir y podemos poner este ejemplo: yo creo en el Señor Jesucristo, pero mis acciones no van de acuerdo a ello. Entonces ahí hay una cuestión. ¿Tú crees que estás siendo seguidor del Señor Jesucristo o meramente tienes una información en tu cabeza de que solamente por ir a la iglesia ya eres un discípulo del Señor Jesucristo? Y es algo que nosotros ahora vamos a aprender, y debemos de abrazar esa verdad, porque los judíos habían abrazado la verdad de lo que era la ley, pero la ley nosotros sabemos que no los podía salvar. Y es por eso que aquí, cuando Él les va a manifestar algo, dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, les está diciendo el Señor Jesús que lo que ellos habían aprendido de la ley y de lo que había dicho Moisés, no era lo que realmente ellos tenían que vivir o hacer, sino ahora Él los va a confrontar a decirle: a mí es al que me tienen que escuchar. Y yo creo que era algo muy duro para ellos. Yo creo que era algo que los estaba confrontando de tal manera que no querían escuchar lo que Él decía. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo fue crucificado por causa no solamente, ¿verdad?, de que los judíos no sabían quién era, sino también lo querían matar por causa de lo que Él decía, y ya no lo querían escuchar más, porque aún sabemos que en muchos causó trastorno, pero aún sabemos que todo lo que el Señor Jesucristo decía era una verdad absoluta. Entonces la clave de creer en nuestra vida debe de estar basado ¿en qué? En los cambios que nosotros aún vamos a ir experimentando. Y esto es gracias a su palabra y al Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo. Aquí el Señor Jesús, al mantener, ¿verdad?, una conversación con ellos, lo que va a hacer, y es como lo vino haciendo en su ministerio, es irlos confrontando con sus acciones, con sus actitudes, con su moral, con sus valores. Y es lo que también el Señor Jesucristo aún a nosotros nos confronta, las personas que somos. Y aquí vamos a ver también en esa parte más adelante ello. Y ahí en el versículo 31, cuando dice que estos judíos habían creído en Él, les dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Entonces les está diciendo que solamente aquellos que van a ser discípulos del Señor Jesucristo son aquellos que se mantengan en las enseñanzas de Él, lo que Él está diciendo. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido confrontados con ello? Me han presentado aún ciertas cuestiones los jóvenes, y vienen con preguntas de: yo sí creo en el Señor Jesucristo, pero me causa un conflicto lo que en la escuela me enseñan, lo que en la universidad llegan aún a mencionar. Pero si nosotros nos mantenemos fieles a lo que Él nos dice, aún en medio de todo lo que lleguemos a escuchar, esto es lo que es verdad. Esto es lo que tiene que ser lo absoluto y totalidad que debe de haber en nuestra vida, de que esa es la verdad. Y tenemos que estar bien convencidos, porque el creer refiere a esa confianza, a esa convicción de en lo que nosotros estamos poniendo nuestros sentidos y aún nuestra propia vida. Por eso es que dichosos los que creen y no ven, ¿verdad? Aquí dice: si te mantienes fiel a mis enseñanzas. Entonces,
como los judíos se mantenían fieles a las cuestiones de la ley, es por eso que aún en el Sermón del Monte el Señor Jesús les dice y les refiere la ley. Y les dice, tú habéis oído. Y esta expresión de habéis oído es porque se está refiriendo a lo que en algún momento Moisés dijo y lo que se había escrito en la ley. Pero Él les dice, pero ahí les voy a enseñar algo más que es de esto. Y esta es la verdad. Entonces, en ese Sermón del Monte, el Señor va a estar confrontando todo lo que era la vida del pueblo de Israel. Entonces, para que tú y yo seamos verdaderamente discípulos, debemos de mantenernos fieles. Fieles, la fidelidad es una verdad y una característica que debe de estar en todos los cristianos. La fidelidad refiere a que tú solamente estés plantado en la idea de que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador. Y de que no cambies de esa idea. Esa es la fidelidad. Él es fiel y nos lo enseña. Que Él fue fiel a su palabra. Él vino a cumplir la palabra del Padre. Lo que había dicho el Padre lo cumplió. Fue fiel. Por eso que dice que Él se mantiene fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es la palabra. Entonces, si tú y yo nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, nosotros realmente vamos a conocer una verdad. Porque muchos piensan que el ser discípulos del Señor es solamente, ¿verdad?, cuando uno se levanta y decir, Señor, buenos días. Y regresas a tu casa después de tus actividades, Señor, buenas noches. Y uno piensa que el ser discípulo del Señor Jesucristo es solamente por darle gracias y por mencionarlo en alguna oración del día, pero no es así. Esto va más allá, es más profundo. ¿Y en qué profundidad nos lo quiere llevar? En que Dios es el que mueve nuestra vida, mas no nosotros movemos nuestra vida. Por eso es que al nosotros ser discípulos del Señor Jesucristo, al mantenernos en sus enseñanzas, va a haber un cambio que nos va a llevar a ser otras personas. Lo que tú y yo no éramos, ahora en Cristo Jesús lo somos. ¿Y qué es eso que tú y yo ahora somos? Que nosotros tenemos ahora valores que el mundo no tiene. Como esa expresión de que lo dice la palabra, que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Nosotros sabemos que lo bueno es lo que el Señor nos enseña, lo que la palabra nos instruye. Pero a lo que el mundo le llama bueno es algo que realmente va a dañar a las personas. Y es lo mismo que estaba sucediendo con los judíos. Ellos creían que por ser descendientes de Abraham ya tenían una posición mayor que de todo el mundo. Pero no era así. Porque realmente la verdad de la cual les está enseñando es esto, que dice que si se mantienen en lo que Él dice, serán verdaderamente libres, ¿verdad? Dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esa libertad no solamente se basa en la libertad de la esclavitud del pecado, sino también esa misma libertad que nos trae el Señor Jesucristo, aún es de la ignorancia. También nos libera de la ignorancia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado acerca de si tú pasas fuera de un panteón, van a salir los zombies y los muertos y te van a perseguir? O se te va a aparecer el chupacabras, o se te va... Y ahí ponemos todas esas leyendas que muchas veces hay. Pero cuando tú lees la palabra, tú te das cuenta que esas solamente son leyendas y fábulas. Sí sabemos que existe un mundo espiritual, y sí sabemos que hay demonios, y creemos que hay demonios y que existe Satanás. Pero muchas veces por la ignorancia ponemos esas cuestiones. Pero aún la misma palabra va a quitar esa ignorancia. Y no solamente va a quitar esa ignorancia de ello, sino también como Pablo lo dice en Corintios cuando está hablando de los dones. Dice que aún no ignoréis, hermanos, esto de los dones del Espíritu Santo. Entonces Él nos hace ver que en los dones del Espíritu Santo hay manifestación de Dios. Entonces sabemos que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios santo, en un Dios que nos está llevando a una forma de vida mejor que la que nosotros creíamos que estábamos. Entonces sabemos que en el que creemos, que es Jesús de Nazaret, es el cual va a haber una transformación. ¿Por qué tú y yo
nos sentimos tan seguros de que Él es la verdad? Porque aún el mismo Espíritu que Él envió como garantía nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Eso lo dice Romanos. Entonces tú y yo sabemos que ese testimonio que da el Espíritu Santo nos asegura de que estamos en la verdad. Y esa verdad nos va a quitar de esa ignorancia. Porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Pero aún la misma palabra dice que todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Si tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, aún vamos a tener esas acciones de las cuales Él nos enseña en su palabra que debemos de tener. No es por obras, no es por lo que hagamos que somos salvos, sino por la misma fe que tenemos en Él, es que tú y yo tenemos esa salvación y hacemos esas obras que produce la salvación en nosotros. Por eso es que tú y yo ya no somos los mismos cuando llegamos, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa ignorancia de que muchas veces se tiene, como es en los ídolos. Nosotros sabemos, y aún lo mencionan los profetas, que los ídolos tienen oídos y no escuchan, tienen ojos y no ven. Entonces nos saca de esa ignorancia, nos lleva a esa verdad de que nosotros podemos acercarnos confiadamente a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios que nos ama. Y yo creo que algo que tú realmente has experimentado es ese amor de Dios. ¿Cómo es que has experimentado ese amor de Dios? Cuando tú te sientes perdonado. Cuando aún en ese arrepentimiento que dices, todo lo que hacía está mal y todo lo que hago está mal si Dios no me ayuda, si Dios no me liberta. Entonces, si tú y yo somos libres por causa de lo que Él nos enseña, entonces esa ignorancia se va a ir. Y no solamente es ignorancia religiosa, llamémoslo así, sino también moral, en conducta, en principios. Porque muchas veces aún en esas enseñanzas que tuvimos, ¿verdad? Y aún en esos testimonios que se dan de antes, de que un hombre pensaba, ¿verdad? Pongamos este ejemplo, de que un hombre pensaba que su mujer iba a cambiar por medio de darle unos buenos, ¿verdad? Unos buenos varazos, unos buenos chanclazos, pero esa no es la verdad que nos enseña la palabra, sino dice que nosotros tenemos que tratar a nuestra mujer como vaso frágil. Entonces esos principios, esa conducta que muchas veces en el mundo se manifiesta, no es la que el Señor nos enseña. Por eso es que Él es la luz. Pareciera, y de hecho en una de las cartas de Juan, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, pareciera que dice que Dios está rodeado de luz. No, Él es la luz, Él es la gloria, Él es el sol de justicia. Cuando habitemos en esa nueva Jerusalén, Él es su gloria, es la que nos va a alumbrar porque Él es luz. Y cuando nosotros permanecemos en esas enseñanzas, viene la luz del Evangelio, viene la luz de esa buena noticia y es por eso que conocemos la verdad. Por eso lo dice Pablo, ¿verdad? La letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley nadie la puede cumplir. El Señor Jesucristo vino y la cumplió toda. Entonces dice que si nosotros aún vamos a cumplir la ley, ¿en qué se cumple la ley? Y el Señor Jesucristo nos lo resumió en dos. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esas son las verdades que nosotros debemos de abrazar. Si tú amas al Señor Jesucristo, es porque vino la luz del Evangelio, es porque el Espíritu Santo llegó a tu vida para transformarte. Por eso es que tú y yo necesitamos ver que esas verdades que el Señor Jesucristo nos va a dar es para que nos haga libre. Y como te lo decía, no solamente de la esclavitud del pecado, sino aún de la misma ignorancia. Como lo dice aún en el Antiguo Testamento, el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero tú y yo tenemos la palabra para que la escudriñemos, para que la vivamos y no nos mantengamos o vivamos en esa esclavitud aún de la ignorancia, porque la ignorancia también es una esclavitud. Entonces dice más adelante, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Aquí estaban diciendo una mentira a estos judíos,
Porque si tú te das cuenta en el Antiguo Testamento, y aún nosotros lo sabemos, que casi toda la historia de los judíos, ellos estuvieron esclavos. Ahí está en Babilonia, ahí está en Egipto. Y ahora en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que aquí estamos leyendo, estaban también esclavos bajo el Imperio Romano. Entonces realmente la vida de los judíos había sido esclavitud. Pero aquí ellos le están respondiendo así porque ellos creían y sabían que eran descendientes de Abraham, pero para Dios eso no es importante. El ser descendientes de Abraham o ser descendientes de X, eso no es importante. Lo importante para Dios es que creas en el Señor Jesucristo, porque ahí vamos a encontrar el camino. Ahí es donde tú y yo vamos a encontrar el camino, porque en las enseñanzas del Señor Jesús, Él nos marca el camino. Cómo vamos a ser liberados de la esclavitud que vive el hombre. Pero fíjate aquí que los judíos no están aceptando, y es lo que normalmente hace el hombre. Los judíos no están aceptando la ayuda del Señor Jesucristo. Por eso es que aún ellos se mantienen en esa esclavitud. Y eso es lo que pasa, que muchas veces cuando aún alguien nos presenta esa ayuda, muchas veces por nuestro orgullo es que no recibimos esa ayuda. Porque nosotros pensamos que lo podemos hacer solos, porque nosotros pensamos que lo podemos hacer a nuestra manera, pero no hay manera de cómo liberarnos del pecado si no es por medio de Él. Ellos pensaban que la liberación que necesitaban, porque están hablando de la esclavitud política, hablando de un gobierno que estaba encima de ellos, pero el Señor Jesús les está enseñando que hay algo más profundo de la esclavitud, y era la esclavitud del pecado. Tú puedes vivir aún una cuestión de dificultades, bajo cuestiones políticas, bajo injusticias aún en esta tierra. Pero si tú vives en la libertad del pecado, aún en medio de eso, aún tú sientes esa libertad. Esa es la gran diferencia, lo cual ellos no lo veían. Por eso en el 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Esto aún Pablo lo va a explicar en la carta a los romanos, porque dice que a lo que te domina, ¿verdad? Esto lo dice en Pedro, en una de sus cartas, dice que a lo que te domina es a lo que eres esclavo. Si el pecado te domina, eres esclavo del pecado. Entonces lo que nosotros vemos que hay en el ser humano es pecado, pero hay una verdad absoluta, que es que el Señor Jesucristo es el único que puede quitar el pecado. Es el único que nos puede llevar a esa libertad. Por eso les está diciendo, ustedes son esclavos del pecado porque pecan. Y pecan de siempre, porque nacieron en corrupción. Y tú puedes leer este pasaje y lo puedes seguir estudiando, y tú te vas a dar cuenta cuál es la actitud del ser humano ante Jesús. Ya no lo querían oír, porque después ellos se justifican y dicen, nosotros somos de Abraham. Y el Señor Jesús les dice, bueno, si son hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. Mas ustedes lo que hacen, me quieren matar. Hacen lo contrario a Él. Él no lo haría. Ustedes sí lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque no me quieren escuchar. Porque no quieren escuchar la verdad. Nosotros sabemos que todo lo que sale del Señor Jesucristo es verdad. Entonces tú y yo, lo que aún nos va a enseñar, y dice en el 35, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. ¿De qué está hablando? De que el que es esclavo no va a ser libre y no se va a quedar en la familia. ¿Y de qué familia se refiere? Hablemos del pecado, a la familia de Dios. Si tú no eres libertado por el Señor Jesucristo, no vas a poder mantenerte en la familia de Dios, porque eres esclavo del pecado. Y si eres esclavo del pecado, aún eres movido por todo lo que es contrario a lo que es Dios. Pero si tú realmente te manejas y vives conforme a lo que Él te está diciendo, por eso es que dice ahí, tú te vas a mantener en la casa. Como se los decía y lo dice Romanos capítulo 8, que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y aún mantenernos en lo que Él nos está pidiendo hacer para traer ese cambio en nuestras vidas. Y dice aquí que en el 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Nosotros sabemos que esa promesa que el Señor Jesucristo aún nos da,
porque Él es el Hijo. Y Él es el Hijo de la promesa. Él es el Hijo por el cual Dios envió a esta tierra para hacer este sacrificio y aún cargar todos esos pecados que la humanidad tiene. Y aún por medio de eso, al creer en Él, es el que nos liberta, porque aún en medio de esto Él hizo un pacto de sangre con aquellos que creen en ese gran sacrificio. Entonces te invito a que tú, por medio de esta verdad, te mantengas en las enseñanzas del Señor Jesucristo, que ames la verdad, que todo lo que aún tú escuches y todo lo que aún tú hables esté basado en lo que tú estás escuchando del Señor Jesús, que estás aún tú anhelando que Él te hable, aún anhelando esas enseñanzas que Él nos da. Por eso aún dice la palabra que lo que Él nos dice es lo que nos va a hacer libres. ¿Qué nosotros podemos concluir de esto? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver de esto? Que si tú y yo nos mantenemos en el Señor Jesucristo y le seguimos, y aún todo lo que Él nos diga se nos va a ir revelando día con día en nuestra vida, no solamente al leerlo o al escucharlo en alguna prédica, o tal vez escucharlo en algún grupo familiar, sino en el vivirlo también. Y cuando tú comienzas a vivirlo, se va a hacer una realidad y una verdad en tu corazón. Tú y yo debemos de amar la verdad. Y la verdad es lo que el Señor Jesucristo nos vino a anunciar. Que en Él hay vida y hay vida eterna. Créelo, joven. Créelo, hermano, hermana. Porque Él es el único que nos puede libertar de todo lo que hay en esta vida y en esta tierra. Gracias por estar esta noche con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Invita a más jóvenes, invita a más hermanos que nos siga por medio de estas transmisiones y que aún tú y yo podamos seguir compartiendo el Evangelio. Dios te bendiga. Un gusto estar contigo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.